tomaban ese maná y lo llevaban a su casa. Esa persona de esa casa salía al desierto en la mañana, no sé, lo transportaba en, no sé, algún costal, algún balde, algún odre, alguna tinaja, no sé, pero se llevaba una buena cantidad para ese día a su casa, para sostener a su familia. Solamente llevaba la porción necesaria para sustentar a los que estaban en su casa. ¿Cuántos habían en cada hogar? Pero esa persona lo llevaba para alimentar a su casa. Después hacían un proceso para manipular este alimento y poderlo comer. Dice la historia bíblica o los relatos teológicos que este producto lo hervían, oído, atentos, este producto lo hervían, estas pepas blancas la hervían para que se ablandara y después lo molían. En el molino, que yo conozco como es un molino, es como en un tronco de madera o en un tronco o en un pedazo de piedra donde hay un hueco, meten el maíz y lo pilaban, ¿no? Esa era la molienda antigua. Así se molía, o sea que lo trituraban hasta que quedaba una sensación de polvo, ¿sí? Eso era como coger maíz actualmente, hervirlo y pasarlo por la molienda. Después de eso lo amasaban. No dice la Biblia que le echaran algo más o adicional, ¿no? Sino que tal cual como estaba allí lo amasaban y lo ponían sobre las brasas o sobre la ceniza y quedaba una especie de torta, ¿sí? Como si fuera una arepa, pero no era una arepa, como si fuera una torta de pastel, pero no era una torta de pastel. Algo muy similar al pan árabe, era blando para comer, pero lo interesante es que era muy nutritivo porque mire que alimentó a Israel durante casi 40 años en medio donde no había nada absolutamente para comer. Y estas personas vivieron todos esos años porque este producto era altamente nutritivo, cosa que no se ha visto actualmente. Si alguien tomara cierto producto alimenticio y se alimentara solamente de eso, no pasaría un año cuando ya estuviera desnutrido. Pero en este caso, como era maná del cielo, era la provisión de Dios, el pueblo de Israel estaba vivo, alimentado, fuerte, nutrido durante todos estos años en el desierto. Eso era el maná. Ahora el Señor dice: yo soy el pan vivo, describiendo que no era simplemente cualquier pan, era algo muy especial y nutritivo para la vida del cristiano. Amén. Tanto así que el Señor dice: mi cuerpo es verdadera comida, que es partido por vosotros y molido por vuestros pecados. Tomad, comed en memoria de mí. Lo dice Isaías, que fue molido por nuestros pecados. El proceso de preparar el maná. Así Dios vivió el proceso como lo dijeron las antiguas escrituras, como lo dijo la ley y los profetas. El Señor vivió ese proceso de ser molido para que usted y yo tengamos vida. Por ende, esta palabra que se predica en este lugar es palabra viva, porque la palabra de Dios es aquella que conmueve el espíritu, que alimenta nuestras vidas y sostiene nuestra fe. Por eso llevamos tantos años en el Evangelio y no lo abandonamos, porque somos conscientes que necesitamos oír su palabra para estar vivos en Dios. Necesitamos comer de esta palabra poderosa para que nuestro espíritu esté fuerte, porque el cuerpo lo sostienes con el alimento normal, ¿cierto? Con el alimento normal sostienes el cuerpo. También el alma la sostienes con las relaciones familiares y de amigos. Pero el espíritu, ¿con qué lo sostienes? Si no es por la poderosa palabra de Dios.
Es necesario entonces que el cristiano asista continuamente al templo para exponerse a oír la palabra de Dios. Es necesario que el cristiano todos los días de alguna forma u otra se alimente de la palabra de Dios. Cristiano que no se expone a leer o a escuchar la poderosa palabra de Dios no tiene fuerza para ser cristiano. Es como si usted como esposo le escribiera a su esposa alguna carta de amor, pero su esposa no la leyera. ¿Cómo se sentiría usted? Si usted como esposa le escribiera una carta de amor a su esposo, pero su esposo no la leyera, ¿cómo se sentiría usted? Si Dios ha dejado esta palabra hermosa y bendita, ¿por qué no la leemos si amamos a Dios? Es necesario leerla para que nuestro espíritu crezca, para que nuestra alma sea edificada, para que tengamos una comunión más cercana con Dios, para vivir este fuego ardiente que es su presencia. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Como networker de trabajos de redes de mercadeo, como empresario, como comerciante, he tenido la opción de leer ciertos libros. Yo he leído libros de liderazgo, de finanzas personales, de emprendimiento, de pensamiento empresarial. Lo he leído por mi situación de negocios, pero nunca he encontrado un texto en esos libros que conmueva mi espíritu. Nunca me ha hecho llorar un libro de esos como lo ha hecho cuando yo leo la Biblia. Cuando acudo a su palabra y la voy leyendo y siento que algo se mueve en mi ser y baja las lágrimas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma, hasta el espíritu, hasta los tuétanos y las coyunturas. Esta palabra causa algo en el ser que el hombre tiene que reconocer que hay un Dios vivo. Cuando esta palabra entra en el alma, el hombre tiene que reconocer que es un pecador y que necesita de Dios para vivir. Yo soy el pan vivo, dice Dios. Es inconcebible pues entonces que un cristiano no lea la Biblia o no tenga un pequeño mensaje. Es necesario que usted como evangélico, como hijo de Dios, tenga un pequeño mensaje. Su mensaje puede venir de su testimonio, de su experiencia con Dios, pero al fin ese testimonio es palabra de Dios, porque usted está testificando de su amado. Amén. O que usted al meditar en las Sagradas Escrituras, al leerlas, tenga unas pocas palabras, aunque sea, para que usted nutra a su familia. Si usted tiene un pequeño discurso, podrá decírselo a sus hijos, hablándolo en contexto de la palabra de Dios. Si usted puede sacar un corto mensaje, así sea un pensamiento de 1 o 2 minutos, y usted se lo dicte a su familia, se lo exponga en medio de una conversación, de forma natural, usted estará alimentando su casa. Es necesario que sea así. El domingo el hermano Pedro predicaba que una vez saliendo de su casa, su mamá le dijo: Pedro, y que Pedro iba para la calle a hacer algo malo, dijo él: Pedro, recuerda que tú necesitarás de Dios algún día. Esas palabras, dice Pedro, el hermano Pedro lo comenta, que le demarcaron su mente, le tocaron su conciencia. Eso es un mensaje de pan vivo. Eso es un mensaje de Dios para el alma. Eso es una forma de predicar. Entonces se requiere que usted como predicador prepare el maná, ponga a hervir ese maná en oración, en meditación. ¿Sí? En relación con Dios estás sirviendo ese maná, lo estás ablandando para que le puedas dar manejo,
¿sí? Textura, lo mueles, lo acomodas y lo pones a las brasas de Dios, en el fuego del Espíritu Santo, y armas el alimento para tu casa. Y podrá usted decir, no hermano, yo soy malo para predicar, yo soy muy mala para hablar de las cosas de Dios. Bueno, no te estamos diciendo que te pares en este atril y prediques desde acá, pero sí tienes una boca que puede hablar la verdad. Tienes el Espíritu de Dios dentro de ti que te da la convicción para hablar. Porque un pequeño mensaje podrá cambiar el contexto de tu casa. Por una simple frase, toda tu familia se convertirá a Cristo. No pienses que es poco, solamente ponlo en las manos de Dios. Mire que una vez Jesús, estando al otro lado del mar de Tiberias, que iba con sus apóstoles, la multitud seguía al Señor Jesús a un lugar desértico, fuera de la zona donde había comida. Y estando allí el Señor enseñando, dice que Él se subió al monte y empezó a enseñar y a hablar, y la gente estaba atenta a las palabras del Señor. Dice que Jesús, sabiendo que ellos tenían que comer y sabiendo qué iba a hacer, le preguntó a sus apóstoles, creo que fue a Felipe, bueno, saquemos comida para alimentar a las personas. No, Señor, 200 denarios que tenemos aquí no es suficiente para comprar pan para alimentar esta multitud. La Biblia dice que habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. O sea que si este hombre iba con su esposa y 2 hijos, posiblemente habían más de 15,000 personas allí en ese lugar. Un estadio completo, un coliseo del pueblo completo. Entonces, como el Señor Jesús sabe qué va a hacer, pues por ahí apareció, dice la Biblia, un muchacho. Apareció un muchacho, ni siquiera era un discípulo, ni siquiera era un apóstol, ni siquiera era alguien de liderazgo del grupo de Jesús, ni siquiera un rabino, ni siquiera era un fariseo, no, era un muchacho, un simple ahí. Así lo describe porque creo que fue Andrés, dijo, vea Señor, aquí hay un muchacho, ese ahí, ese insignificante que dice que tiene 5 panes. 5 panes. ¿Qué es eso para tanta gente? ¿Qué es ese poquito para tanta gente? Seguro este muchacho metió esos panes de cebadas en su bolsa, sabiendo que de alguna forma u otra iba a alimentar. Así como de pronto alguno menospreciará tu capacidad como joven para enseñar la palabra de Dios. De pronto tú mismo has dicho, ¿yo predicar? No, yo no sé de eso. Dejemos eso para el hermano Eimer y para Andrés. Pero es que tú no sabes que esos pocos panes, ese pequeño mensaje en las manos de Dios podrá alimentar a más de 5,000, aleluya. Aunque otro te menosprecie, ese pan puesto en las manos de Jesús se multiplicará. Ese mensaje hará eco en las multitudes y salvarás a muchos por la locura de la predicación. No te menosprecies, no te tomes por insignificante, que tú no eres el dueño del alimento. He aquí, Señor, están los 5 denarios que me diste, los 5 talentos, pero te entrego 10, Señor. Tú eres el que multiplica. Donde no hay nada, tú haces que todo sea real. Por eso, hermano, dedíquese a la palabra de Dios. Mire, lo que estamos haciendo aquí, este culto, esta iglesia, toda esta comunidad reunida aquí, no es más sino por la predicación de la palabra de Dios, por el pan vivo. Esto no lo hace la batería ni el piano. De hecho, eso fluye allí, pero porque hay predicación. Las iglesias se conforman porque hay predicación del pan vivo. Ahí está el punto central de este proyecto tan hermoso de Dios, es la predicación. Los comités se arman, pero porque desde un principio hubo predicación. Si no hay predicación de la palabra de Dios, no hay nada. ¿Sí? Si no hay el pan vivo, no hay nada, mi hermano. Hay que estar atentos a la palabra de Dios.
hay que trabajar con la palabra de Dios, hay que fluir en la palabra de Dios. Ese es el alimento, esas deben ser tus palabras mientras estás en tu casa, en el comedor, al levantarte, al acostarte, sea la palabra de Dios en tu boca, para que alimentes tu casa y permanezcas firme en el alimento de Dios. Mire que es tan necesario el pan, es tan vital el pan de Dios, el pan vivo, que una vez el Señor, recorriendo las aldeas, apareció allí una mujer sirofenicia. Señor, socórreme, porque mi hija es gravemente atormentada por un espíritu. El Señor le respondió y le dijo: mira, mujer, no he sido enviado sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el pan de los hijos no es lícito dárselo a los perrillos. Y la mujer le dijo: Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen del pan de la mesa. Necesitamos esas migajas, así sean unas migajas. Señor, tu pan nos alimenta. El alimento que tú nos da vida. Cambia el ser, hace que el pecador se arrepienta, hace que el que tiene un mal rumbo tome 180 grados de cambio. La palabra de Dios hace que esto que está marchito florezca. La palabra de Dios hace que lo que está muerto cobre vida. La palabra de Dios hace que lo que está seco se reverdezca, porque la palabra de Dios es vida y es en abundancia esa vida. Jesús dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué sería de mi vida si yo no conociera la palabra de Dios? ¿Qué hubiese sido de mí si yo no hubiera escuchado a mi mamá hablar de la palabra de Dios? Gracias a esto estoy en el camino del Señor. He analizado muchas cosas allá afuera y no hay sentido allá afuera. Qué bueno estar en la casa de Dios y sentarme a su mesa y comer de su pan. Yo soy feliz con la palabra de Dios. Yo soy feliz con su presencia. Gracias, Señor, por ese lugar en la mesa. Aleluya. Jesús, aspectos interesantes del ministerio del Señor Jesucristo sucedió alrededor de una mesa o de una cena. Cuando el Señor iba en el camino, vio a Mateo sentado recogiendo impuestos y le dijo: Leví, sígueme. Mateo, sígueme. Pues Mateo soltó todo y siguió al Señor. Y dice ese capítulo que estando en la casa de Mateo, Jesús a la mesa, alrededor de él se sentaron publicanos, o sea, otros recolectores de impuestos que servían al imperio romano, los cuales eran catalogados como traidores, porque sustraían del pueblo los impuestos para el imperio romano. Entonces eran llamados publicanos y pecadores. Ahí estaba Jesús y preguntaban, y el Señor, que es profeta, ¿qué hace ahí con esos pecadores y publicanos? Y el Señor dijo: los sanos no necesitan médico, solo los enfermos necesitan el médico. Queriendo decir que en medio de la cena, en medio de la mesa del Señor, hay síntoma de sanidad. Esta palabra sana el espíritu, esta palabra consuela el alma, esta palabra trae paz, gozo y vida eterna. En la casa de Simón el leproso entró el Señor y se sentó a la mesa a cenar. Punto importante, que Simón era leproso y era prohibido o era inmundo acercarse a un leproso, pero el Señor lo hizo, demostrando que está contigo en las buenas y en las malas, que no importando tu condición, tu situación espiritual, Dios se acerca a ti y te brinda su amistad, su cariño, su presencia, ¿sí?
También en una cena dice que Jesús tomó un lebrillo y una toalla y empezó a lavar los pies de todos sus discípulos, queriendo decir que Él perdona tus pecados, limpia tu mal camino. El Señor está allí a través de una cena y una mesa. Dios convoca a que estemos cerca de Él. Él nos restaura. Es más, cuando tú comes la mesa del Señor, reconoces quién es Jesús. Encuentras la verdad. Dice la Biblia que cuando iban camino a Emaús, ellos entraron a una casa porque ya estaba siendo de noche y le dijeron, le dijeron quédate acá, sin reconocer que Él era Jesús. Sí, eso fue después de la resurrección. Entraron, pero el Señor dice que partió el pan y les dio de comer. Al comer ellos el pan, sus ojos fueron abiertos y le fue revelado que Él era Jesús. Cuando tú estás expuesto a la poderosa palabra de Dios, reconoces quién es tu Señor y quién es Jesús, que no es un profeta, es el único y verdadero Dios, es el único omnipotente, poderoso. Así lo reconoces estando a la mesa de Él. Es tan importante la palabra del Señor en nuestras vidas que estando una vez el Señor enseñando uno de sus sermones que era un poco complejo de entender en su cultura, hablaba de que había que comer de Él para heredar la vida eterna y que su carne era verdadera comida y etcétera. En ese día muchos se volvieron atrás y no quisieron seguir más al Señor, porque la situación con esa enseñanza fue un poco compleja. Tanto así que entre los apóstoles murmuraban sobre esa situación y el Señor les dijo, pues si ustedes también quieren, váyanse. Y Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres el pan vivo. Necesitamos de tus palabras para la vida eterna. Oh, Pedro, hijo de Jonás, bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre. Y así es esta poderosa palabra que llena el espíritu, que hace que las naciones sigan a Jesús. Lleva más o menos 2000 años la predicación del evangelio para que las personas sean salvas. Y cuando escuchaban al Señor hablar, las multitudes se agolpaban alrededor de Jesús, porque las palabras del Señor eran con autoridad, no como la autoridad de los fariseos, que era con hipocresía. No, la palabra de Dios es con autoridad. Jesús al hablar conmovía el espíritu de los que oían su discurso, avivaba ese fuego internamente, porque los que estaban ahí en el camino de Emaús dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos exponía la palabra del Antiguo Testamento? ¿No ardía ese fuego aquí al oír cuando Jesús hablaba? Claro, usted no sé si ha tenido esa experiencia al oír la palabra de Dios, que algo lo conmueve, algo lo motiva, algo lo lleva a querer ser mejor, lo lleva a pedir perdón delante de Dios, porque Dios organiza todo para que tú puedas pedir perdón. Dios adereza mesa delante de ti para que tú tengas esa cercanía a Dios, tengas esa coinonía y puedas hablar con Él y pedir perdón, llegar a cuentas claras. Así sucedió. Resulta que después de la resurrección, gracias. Después de la resurrección, cuando el Señor había dicho que se encontraba con ellos allá en Galilea, 15 días después más o menos, estaba Pedro allí con los demás apóstoles y él dijo, no, yo me voy a ir a pescar, y ellos dijeron, yo te acompaño, vamos a pescar. O sea, volvieron a su anterior labor, olvidando así la misión que el Señor les había encomendado, o esperando que pasara algo, pero como no pasaban, se fue a pescar. Y dice que tratando de pescar toda la noche, no pescaron nada.
pero apareció Jesús en la playa. Ellos no lo habían reconocido. Y él les dijo: hijitos, ¿han pescado algo? No. Echen la red a la derecha. Ellos tiraron la red a la derecha y atraparon gran cantidad de peces. Entonces Juan volteó a mirar a la playa y vio al Señor y lo reconoció y le dijo: Pedro, Pedro, es el Señor Jesús. Entonces Pedro se emocionó. El Señor Jesús se tira del barco, nada, y cuando se va acercando va viendo una escena espectacular. El Señor ya tiene brasas puestas con un pez y pan alrededor. Sale Pedro del agua y ve esa escena y ve que ahí está el desayuno y que es Jesús el que le está brindando esa comida. Y Jesús lo queda mirando y Pedro mira a Jesús y es como si Jesús le dijera: Pedro, ven, come el pan vivo. Y Pedro diría: yo no soy digno de comer de esa cena, Señor, que tú estás haciendo. ¿Podría él pensar eso? ¿Por qué? Porque venía de negarlo 3 veces. Dijo que iba a estar con él hasta la muerte y no lo hizo. Fue un total fracaso Pedro en ese momento, pero Jesús había organizado la mesa para que Pedro se pusiera en cuentas con Jesús. Cuando Dios aderece delante de ti ese pan vivo, esa palabra, no dudes en arreglar cuentas con el Señor en ese momento, porque Él es el pan vivo. No dudes porque es tu oportunidad de salvación. No dudes porque es el amor de Dios manifestado en su palabra para que tú vivas. Pedro tuvo que acercarse y recibir, y empieza la confrontación. Pedro, ¿me amas? Pedro recordaría que habían negado al Señor y hasta juró decir que no lo conocía. Señor, tú sabes, te amo. Así apacienta a mis corderos. Mientras comía: Pedro, ¿me amas? Bueno, Señor, sí, yo te amo. Bueno, apacienta a mi rebaño. Pedro, estás comiendo feliz, ¿no? Dime, ¿tú me amas, Pedro? Señor, tú lo sabes todo, yo no te lo puedo negar, sí. Yo te amo, tú lo sabes todo, lo que pasó, lo que sucedió. ¿Qué puedo yo decir, Señor? Allí era el momento donde se arregló todo con Pedro, porque él degustó del pan y de las palabras de Jesús. Asimismo, cuando Dios ponga esa palabra delante de ti, no dudes en acercarte y comer. No crea usted que no es digno de comer. Simplemente acércate a la mesa del Señor. Dios tiene reservado para ti esa silla en el comedor del cielo. Dios tiene reservado para ti ese lugar para que degustes el pan de vida. Aleluya. ¿Cuántas veces no hemos fallado? Pero el Señor está ahí fiel con el pan vivo. Puestos en pie, hermanos. Cuando el Señor puso su cuerpo en la cruz para morir por ti, por tus pecados y tus iniquidades, cuando el Señor, a pesar de el sufrimiento que iba a padecer, y Él puso su cuerpo para que tú tuvieras vida, ¿no crees que Él es digno de toda entrega, de toda obediencia y de todo loor? Porque su cuerpo fue puesto para salvación del mundo, para ayudarte a ti, para perdonar tus pecados. Por eso arregla las cuentas con Dios. Dile: Señor, gracias, gracias, porque no siendo yo fiel, tú permaneces fiel. Porque no siendo yo fuerte, tú me fortaleces. Señor, tú eres mi esperanza cada día, eres mi fuerza cada mañana.
Tú eres todo para mí, Señor Jesús. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti, mi vida a ti consagré. Manos son para ti, Señor, mis dones preciosos tuyos son. No le